Hola, ¿qué tal? Yo soy Julián y esto es Electrónica Aplicada, compartiendo un poco de electrónica con ustedes. En este cuarto video vamos a resolver el ejercicio que se encuentra ahí en pantalla. Teniendo en cuenta lo que veníamos haciendo en el anterior video, el enunciado de este ejercicio podría ser el siguiente, exactamente el mismo que el anterior ejercicio. Dadas las corrientes de polarización, encontrar los valores de resistencia. Dadas las corrientes de polarización, es decir, la corriente IB y de base y la DC y de colector, encontrar todos los valores de resistencia. Bien, en este caso nos son dados solamente los valores de las corrientes y el valor de la tensión de alimentación y nada más. Cuando eso sucede, cuando solamente son dados los valores de corriente, lo que hay que hacer es recurrir a criterios de diseño. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer un circuito amplificador que hagan circular por ese circuito estas corrientes. Por lo tanto, nosotros podremos, nos vemos en la obligación de buscar resistencias que permitan la circulación de estos valores de corriente. Bien, los criterios de diseño son lo que se ven acá en pantalla y se procede a hacer lo mismo que se vio en el video anterior. Dice que la tensión en la rama del emisor, es decir, la tensión en la resistencia del emisor, tiene que ser el 10% de la fuente de alimentación. La tensión en el colector emisor, en estos dos terminales, colector emisor, tiene que ser la mitad de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es 15, la mitad es 7,5. Y el 40% tiene que caer en la resistencia de colector acá. El 40% tiene que caer en esta resistencia, el 40% de la tensión de alimentación. Entonces de ahí tenemos lo siguiente. Tenemos que la tensión en la resistencia del emisor es el 10% de BCC, pongamos los valores de 15 voltios. Y el 10% de 15 voltios es 1,5 voltios. Es decir, la tensión de la resistencia de emisor tiene que ser 1,5 voltios. ¿Está bien? Bien. La tensión en las terminales colector emisor tiene que ser el 50% de BCC, 50% de BCC, el 50% de 15 voltios. Y esto es, la mitad de 15 voltios es 7,5 voltios. Es decir, la tensión colector emisor tiene que ser de 7,5 voltios. Vamos a marcarlo también nuevamente, para tenerlo presente. La tensión en la resistencia de colector tiene que ser el 40% de la fuente de alimentación. Es decir, la tensión de la resistencia del colector tiene que ser igual al 40% de 15 voltios. Y esto es, sacando la calculadora, esto es 6 voltios. Es decir, la tensión en la resistencia de colector tiene que ser 6 voltios. Listo. Tenemos los tres valores de las tensiones. Acá debe caer 1,5 voltios. En las terminales de colector emisor tiene que caer 7,5 voltios. Y en la resistencia de colector tiene que caer 6 voltios. Bien. Sabiendo eso, bueno, procedemos a encontrar los valores de la resistencia de todas las resistencias, en este caso la de colector y emisor, que son casi inmediatas teniendo ya estos valores. Decimos entonces que la resistencia, sabiendo que la tensión de la resistencia de colector es 6 voltios, como vemos acá, por ley de Ohms, como acá caen 6 voltios y
por ley de Ohms es igual a la corriente que circula por esa resistencia, por la resistencia, es la corriente de colector, por la resistencia de colector, los 6 voltios tienen que ser igual a la corriente de colector, que es 50 mA por la resistencia de colector, que es la que queremos saber. Despejamos 6 voltios dividido 50 mA. Estos 50 mA, recuerden, tenemos que reemplazarlo en la calculadora como 50 por 10 a la menos 3 amperes, resistencia de colector, y esto nos va a dar en la calculadora, nos va a dar 120 ohmios. Esta es la resistencia de colector. Ahora resolvamos la resistencia del emisor, teniendo en cuenta la tensión que cae sobre esa resistencia de emisor. La tensión de la resistencia de emisor es 1,5 voltios y esto va a ser igual a la corriente que circula por la resistencia del emisor, que es, bueno, la corriente del emisor por la propia resistencia de emisor. Corriente de emisor por la resistencia de emisor, por la ley de Ohms, 1,5 voltios es igual a la corriente del emisor. La corriente del emisor, bueno, acá la podemos sacar rápidamente. La corriente del emisor, a ver, la hagamos en un apartado acá. Podemos decir que la corriente del emisor es igual a la corriente de base, como dijimos, más la corriente de colector. La corriente del emisor es igual a la corriente de base, es, como dijimos acá, es 200 microamperes, más la corriente de colector es 50 miliamperes. Como 200 miliamperes podemos expresarlo como corriendo 3 lugares, 1, 2, 3, podemos decir que es igual a 0,2 miliamperes más 50 miliamperes. Y esto es igual a 50 más 0,2, es que la corriente de emisor es 50,2 miliamperes. Esta es la corriente del emisor. 50,2 miliamperes. Bien, reemplazamos entonces, decimos que va a ser 50,2 miliamperes por la resistencia del emisor. Despejamos y tenemos que 1,5 voltios dividido 50,2 miliamperes. Reemplazamos en la calculadora 1,5 voltios dividido 50,2 por 10 a la menos 3 amperes, y esto nos va a dar, bueno, esta es la resistencia del emisor, y esto nos va a dar, reemplazando en la calculadora, nos da un valor de 288,46 ohmios. Esta es la resistencia del emisor. Bien, perfecto. Ya tenemos la resistencia, entonces, la resistencia del colector, y también tenemos la resistencia tanto del colector como del emisor. Ahora procedemos a tratar de encontrar los valores de la resistencia R1 y la resistencia R2. Para ello, este es un circuito que ustedes recién están viendo. Este es un circuito con polarización con un divisor de tensión. En este caso, a ver, repasamos un poco la corriente para que tengamos presente qué vamos a hacer. Por acá circula la corriente de colector, como vemos, acá la corriente de emisor, por la base del transistor la corriente de base, pero en este nodo, donde a partir de ahí en adelante circula la corriente de base, debemos decir que por esta rama, donde está la resistencia R1, va a circular la corriente I1, es decir, por la resistencia R1 circula la corriente I1, y por la resistencia R2 va a circular una corriente I2. I1, como se muestra ahí, I1 va a llegar a este nodo que está acá y se va a dividir entre la corriente
IB, I de base, que va a ir a la base del transistor, y la corriente I2, que va a ir a la resistencia R2. Teniendo presente eso, nosotros vamos a establecer, se establece otro nuevo criterio, en el cual nos permite establecer un valor de referencia de la corriente I1. El segundo criterio que vamos a considerar para resolver eso es este. Vamos a poner acá, segundo criterio de diseño, en el cual el segundo criterio de diseño vamos a decir lo siguiente, que la corriente I1 tiene que ser mucho más grande que la corriente de base. Mínimamente tiene que ser mayor o igual, o mínimamente tiene que ser más grande que 10 veces la corriente de base. Este criterio es hay dos tipos de criterios que se utilizan, pero este es uno de los más populares, así que vamos a utilizar este. Repito, la corriente I1, es decir, la corriente que circula por la resistencia R1, tiene que ser 10 veces la corriente de base. Es decir, acá llega 10 veces la corriente de base. Bueno, teniendo en cuenta eso, como I1 vamos a establecer que I1 es 10 veces, mínimamente tiene que ser 10 veces la corriente de base, nosotros vamos a establecer 10 veces I de base. Como la corriente llegado a este nodo, parte de I1 se diversifica y pasa a ser I de base, y otra proporción de esta corriente pasa a ser I2, vamos a decir que I2, por lo tanto, tiene que ser 9 veces la corriente de base. ¿Por qué pasa esto? Porque como nosotros tenemos que llega 10 veces acá la corriente de base, y una I de base va para la rama de la base del transistor, 9 veces la corriente de base tiene que pasar por la rama de R2. Bien, teniendo en cuenta eso, decimos que entonces que I1 va a ser 10 veces la corriente de base, entonces por lo tanto va a ser 10 veces la corriente de base, es, como vemos acá, es 10 veces, en este caso 0,2 miliamperes, vamos a poner como miliamperes directamente, va a ser igual a, corriendo un lugar, 2 miliamperes. Y la corriente de base acá, va a ser 9 veces por 0,2 miliamperes. Esto va a ser igual a va a ser igual a 1,8 miliamperes. Esta es la corriente, ahí está, para que sea mejor. Esta va a ser la corriente I2. Esta va a ser la corriente I2 y esta va a ser la corriente I1. De vuelta vamos a ponerlo acá para I1 tiene que ser igual a 2 miliamperes e I2 tiene que ser igual a 1,8 miliamperes. Esto teniendo en cuenta este criterio que vemos acá. Un amigo de mecánico una vez me dijo, ustedes los electrónicos andan con muchos criterios, parece que lo sacan como algo mágico. No es así, hay todo un análisis que se hace con respecto a esto. Esto no es que lo decimos por así o que alguien puede venir y decir algo. Hay todo un análisis que se hace para llegar a esto. Bien, una vez que tenemos esto, bueno, procedemos a resolver lo que nos interesa a nosotros, que es la resistencia R1 y la resistencia R2. Para eso vamos a recorrer, si se quiere, esta malla que está acá. Podemos decir que, bueno, la tensión de BCC, que es esta tensión, va a caer acá, que va a ser la corriente I1, por la resistencia R1, más la tensión base emisor, que es base emisor, más la tensión que cae acá, que es la corriente de emisor por la resistencia de emisor. BCC es 15 voltios, la corriente I1 es 2 miliamperes, la resistencia R1 es la que queremos saber, más la tensión base emisor, que es 0,7 voltios, más
la tensión del emisor, que es I de emisor por R de emisor, que ya tenemos cuánto es, por lo que hicimos en el video pasado. En la resistencia de emisor tiene que ver cuánto, tiene que ver el 10% de BSC, o sea, tiene que ver 1,5, entonces acá es 1,5 voltios. Despejamos 15 voltios menos 0,7 voltios menos 1,5 voltios igual a 2 mA por la resistencia R1. Esto nos da alrededor de 12,8 voltios dividido, pasamos dividiendo 2 mA. Esto en la calculadora lo ponemos como 12,8 voltios sobre 2 por 10 a la menos 3 amperes, y esto es igual a 6.400 ohmios. Esta es la resistencia R1. Bien, ahora vamos a proceder a encontrar la vamos a subir un poco más acá para que veamos. Vamos a encontrar la resistencia R2. Vamos a hacerlo un poco más prolijo acá. Sabemos que la corriente I2 es igual a 1,8 mA. Entonces podemos decir, bueno, entonces ahora tratamos de buscar la resistencia R2. ¿Cómo hacemos para buscar la resistencia R2? Pues bueno, hay que saber por ley de Ohms cuál es la tensión de la resistencia R2. Por ley de Ohms, la caída de tensión acá es igual a ¿quién? En este caso la caída de tensión en la resistencia R2 va a ser igual a la corriente I2 por la resistencia R2. Nosotros tenemos la corriente I2, no tenemos la tensión que cae en esta resistencia, pero sabemos cuánto, y lo que queremos encontrar es la resistencia R2. Entonces, esta tensión que cae acá es la tensión que va desde este nodo hasta masa. Y esta masa, como vemos acá, perdón, esta terminal, este nodo que está acá, es el mismo nodo que está acá. Es decir, o sea, la tensión que hay desde acá hasta este nodo, hasta este punto, es el mismo que hay de acá hasta este nodo. Entonces, podemos decir que la tensión que hay acá, es decir, la tensión de la resistencia R2 es la misma que la tensión de base del transistor, es decir, la tensión que llamamos tensión de base, que es la tensión que va desde acá hasta el fin de la resistencia R2, es decir, hasta este nodo, que es igual a ¿quién? Es igual a la suma de la caída de tensiones, que es igual a 0,7, porque acá está la base emisor, acá cae base emisor más la, en este caso, corriente de emisor por la resistencia de emisor. Es decir, que la tensión de base es 0,7 más, en este caso, esto dijimos que es el 10% de 15, 1,5 voltios. Entonces decimos que la tensión de base es 2,2 voltios. Acá me olvidé poner voltios. Esta tensión de base, que es la tensión que va, acá sería la tensión de base, vamos a ponerla acá, que es la tensión que, repito, a ver, la tensión de base, que es la tensión que va desde este nodo hasta este nodo. Y yo puedo ir tanto por esta rama o puedo ir por esta rama pasando por la resistencia R2, porque están en paralelo. Entonces, ¿qué sería lo mismo que la tensión de la resistencia R2? ¿Está bien? La tensión de base es lo mismo que la tensión de R2, porque están en paralelo. Bien, entonces ya tengo la tensión en R2, entonces yo sé que la tensión en R2 es 2,2 voltios, y esto es igual a la corriente que pasa por la resistencia R2, que es I de 2 por la resistencia R2. Y la corriente I de 2 es 2,2 voltios
la corriente I2 es 1,8 mA por la resistencia R2. Bien, a ver, vamos a hacer un poco más arriba, ahí está. Despejo y tengo que 2,2 voltios sobre 1,8 mA, esto es 2,2 voltios sobre 1,8 por 10 a la menos 3 ampere, esto es R2. En la calculadora yo voy a tener que la resistencia R2, esto dividido por esto me va a dar 1, miento, acá es 1,222,22 ohmios. O sea, 1222,22 ohmios. Ese es el valor de la resistencia R2. Bien. Y ya tenemos todos los valores de, en este caso, de la resistencia R2. Esto es interesante, acá también lo voy a volver a subrayar. Que la tensión de base, repito, que la tensión de este nodo a este nodo es lo mismo que la tensión que cae sobre la resistencia, porque yo puedo ir por esta rama o bien por esta rama, que es justo la que me interesa a mí, que es la tensión, en este caso, de R2. Bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos en otro video. Adiós. Un detalle más, una cosita más que puede pasar, que vi un ejercicio que les puede confundir. Por ejemplo, si se les da a ustedes, ya tienen el valor de la tensión colector-emisor, es decir, la tensión de la rama colector-emisor. Por ejemplo, 6 voltios. Tienen 6 voltios y también le dice que la tensión de la base, es decir, la tensión que va de este nodo a masa, acá, es de 2,2 voltios. ¿Se usan los criterios de diseño? Pues sí, están implícitos los criterios de diseño acá. ¿Por qué? Porque, a ver, veamos primero la tensión base-emisor. La tensión base-emisor, la tensión base es igual a la suma de ¿quién? De la tensión de la base emisor del transistor, de la base emisor del transistor, más la tensión del emisor, que es la corriente del emisor, por la resistencia del emisor. La tensión base ya le dice que es de ¿cuánto? De 2,2 voltios. Entonces, 2,2 voltios. La tensión base emisor, bueno, ya eso es dato, es 0,7 voltios. Más la tensión del emisor, que es la corriente del emisor, vamos a ponerlo acá, corriente del emisor por la resistencia del emisor. Esto yo lo llevo para el otro lado y tengo que la tensión 2,2 menos 2,2 voltios menos 0,7 voltios, que es la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Esto me da 1,5 voltios, que es la corriente del emisor por la resistencia del emisor. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la tensión en la resistencia del emisor, que es esto, es 1,5, que coincide con el criterio de diseño, que es el 10% de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es 15. El 10% es 15, es 1,5. Implícitamente ya le está dando el valor de la tensión del emisor. Lo mismo acá, 6 voltios. 6 voltios es el 40% de la tensión de la fuente. Es decir, acá ya le está diciendo que acá cae 1,5, acá cae 6, y por lo tanto 1,5 más 6, 7,5, por lo tanto el valor restante para llegar a 15, por lo tanto el valor restante, que es 7,5, porque 6 más 1,5 es 7,5, más para llegar a los 15 voltios, acá tiene que caer también 7,5, es decir que acá cae 7,5. Entonces acá se da una interesante relación que yo creo que le conté en el principio. Acá siempre cae el 10% de la tensión de alimentación. Y la tensión colector-emisor y la tensión de la resistencia pueden variar. Acá está establecido que el 50% tiene que ir acá. Pero muchas veces también cae el 40%, no el 50%.
Y acá los 6 voltios son el 40% de la tensión de la alimentación, entonces el 50% tiene que quedar acá. Se juega muchas veces con la tensión colector-emisor y con la resistencia de colector. Acá tienen que distribuirse esos valores de porcentaje. Pero bueno, entonces acá, por consecuencia, no le queda otra cosa que caer 7,5 en la resistencia de colector, en términos de tensión. Bien, y después, bueno, el ejercicio se resuelve de la manera que hicimos. Entonces, la tensión, para hacerlo más claro, la tensión de la resistencia de emisor cae 1,5. La tensión colector-emisor cae 6 voltios. 1,5 es el 10% de BCC. ¿Está? Es el 10% de BCC, vamos a poner acá. 6 voltios es el 40% de BCC. Y la tensión de la resistencia de colector es lo que le falta para llegar en este caso a 15 voltios, que es en este caso 7,5 voltios, que es el 50% de BCC. Bien, bueno, eso quería aclarar. Y después el ejercicio se resuelve como veníamos haciendo. Y el criterio de la corriente I1 y la corriente I2 es exactamente el mismo. Pero bueno, esto quería aclarar que en este caso estos dos valores de tensiones pueden variar entre ambas. Pero siempre el 10% cae en la resistencia del emisor.